cual pues vamos a realizar un estudio que nos va a llevar al entendimiento respecto de los creyentes en la población de Berea, calificándolos podríamos como verdaderos creyentes del Eterno, y vamos a ver en el desarrollo por qué, contrapuesto con los pensamientos filosóficos de aquella época. Entonces, vayamos a abrir nuestra escritura en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 17. Entonces, vayamos al capítulo 17. Capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles. Para todos los hermanos que están siguiendo la transmisión, vamos a estar analizando este tema para continuar con el estudio de este libro. Dice en Hechos 17, en el versículo número 1, después de atravesar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los yahuditas, o de los judíos, como se traduce. Y de acuerdo con su costumbre, acá pongámosle atención, hermanos, porque es importante leer la escritura poniendo todo el entendimiento. Dice que como es de costumbre, en el versículo número 2, y de acuerdo con su costumbre, Shaul entró a reunirse con ellos, y por 3 Shabbatov que corresponde o viene de el plural de Shabbat. Shabbatov es un plural de la palabra Shabbat, por eso termina en OT. Como es una palabra femenina, con OT se demuestra el pluralismo. Entonces, dice que era costumbre de Shaul, una costumbre de Shaul, ir a las reuniones en las sinagogas en Shabbat, una costumbre. Entonces es contrario a lo que se enseña por ahí cuando dicen que Shaul no celebraba Torah, que no celebraba Shabbat. Y escuché a una persona, leí a una persona diciendo que ciertamente Shaul sí guardaba los días de reposo, pero que él enseñó a que no debe de hacérselo. Eso me parece bastante contradictorio, ¿verdad? Decía que Yeshua, siendo judío, guardó la ley porque vivía bajo la ley, y que sí guardó también los días de reposo y que sí enseñó a guardar el día de reposo. Pero contradictoriamente esta persona dice que con relación al Shabbat, Shaul lo guardó, pero enseñó a que no es necesario guardar. Muy contradictorio, ¿verdad? Pero acá dice que, según la costumbre, en el versículo 2 de Hechos 17, según la costumbre, Shaul entró a reunirse con ellos y discutió con ellos basándose en la Escritura. Discutió con ellos basándose en la Escritura, explicando y demostrando que era necesario que el Mashiach padeciese y resucitase de entre los muertos. Él decía, este Yeshua a quien yo les anuncio es el Mashiach. Este Yeshua que es anunciado por mí, dice Shaul, al que llaman Pablo, este es Mashiach. Ahora bien, está diciendo que era una costumbre de Shaul él ir a la sinagoga, es decir, él está cumpliendo con ese precepto de la Torá, que es guardar el Shabbat, el día de reposo. Y Shaul dice, imítenme a mí porque yo imité a Mashiach. Cuando él dice imítenme a mí, pongámonos a pensar, ¿será que está condicionando la imitación? ¿Será que está diciendo imítenme a mí en ciertas cosas y no en todo? Yo creo que no, porque lo hubiese explicado, pues él era un buen maestro. Cuando él dice imítenme a mí, está diciendo que lo imiten en todo, ¿verdad? Porque él fue imitador de Yeshua.
Así que sería incorrecto lo que yo leí en el muro de esta persona, explicando que Shaul, que Pablo, sí guardó, según él, sí guardó el día de reposo, pero que no lo enseñó a guardar. Eso es incorrecto. Bien. Vemos también que dice que Shaul discutía con aquellas personas en Tesalónica y que les enseñaba que el que estaba profetizado por venir fue el que murió, que era Yeshua el Mashiach. Esto quiere decir que estas personas, como están en la sinagoga, estaban con el conocimiento del Tanakh, del mal llamado Antiguo Testamento. Aquí no tiene nada que ver el Nuevo Testamento, porque ni siquiera estaban escritas las cartas, no estaban escritos los textos que hoy en día los tenemos como recopilados como el Nuevo Testamento. Eso no existía. Así que Shaul discutía con ellos con el Tanakh, con el mal llamado Antiguo Testamento. Eso es importante saberlo. Entonces, con el llamado Antiguo Testamento les hizo entender que el que murió, ese Yeshua, era el Mashiach prometido por los profetas. Bien, sigamos en el versículo número 4. Y algunos de ellos se convencieron y se juntaron con Shaul y con Silas, un gran número de los griegos, dice acá, en la Reina Valera dice lo mismo, de los griegos piadosos. Hay una versión muy antigua que dice que es la Reina Valera de 1900, si mal no recuerdo, que dice los griegos religiosos. Imagínense, los griegos religiosos. Y no pocas mujeres principales. Bien, cuando nosotros estudiamos el episodio, cuando aparece Cornelio, en el capítulo número 10 de Hechos de los Apóstoles, ahí vemos que se utilizaba para decir piadoso, ¿verdad?, la palabra eusebes, que significa justo o que significa obediente. Cuando determinamos que lo que era Cornelio era una persona obediente a lo que él conocía como la palabra del Eterno, la que había escuchado de los rabinos, porque él dice que tenía buen testimonio delante del pueblo judío. Bien, pero acá en esta ocasión, en este versículo número 4 de Hechos 17, se utiliza para decir estos griegos piadosos otra palabra que también es relacionada, que es el verbo sebo, un verbo griego que significa adorar o significa reverenciar. Y conjugándolo para decir reverente o para decir adorador, es sebo amai. Entonces sebo amai, que es lo que se utiliza aquí, está diciendo que eran reverentes o que eran adoradores. Es decir, estos griegos eran reverentes a Elohim, a Yahweh, adoradores de Yahweh. Pero, como ya habíamos visto, cuando se usa acá la traducción para decirles griegos, realmente es la palabra helenos, que significa personas que se han asimilado al helenismo de aquella época, a las costumbres de aquella época. No son helenos, no son griegos originarios, ¿sí? Entonces eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Esas personas que estaban en la sinagoga, que ya sabían que eran adoradores de Elohim, como lo estamos viendo, los Seboamai, estos eran helenos, eran gente de otras naciones que se habían helenizado, pero que habitaban en estas regiones, en este caso en Tesalónica. Entonces bien podría ser las tribus perdidas de la casa de Israel. O podrían ser judíos también que habían salido muchos años antes a la diáspora. También pudo haber sido que estaban ya helenizados. Entonces vayamos al versículo número 5. Entonces los yahuditas, es decir, los judíos, se pusieron celosos y tomaron de la calle algunos hombres perversos y formando una turba alborotaron a la ciudad, asaltando la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo, versículo número 6. Como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos hermanos ante los gobernantes de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Y, verso 7, y a Jasón los ha recibido. Todos estos actúan en contra, pongamos atención a esto que lo vamos a analizar. Dice,
que los que vinieron donde Jasón, es decir, los discípulos, los apóstoles, dice que actúan en contra de los decretos de César. César era el emperador romano, diciendo que hay otro rey, un tal Yeshua. Esto es importantísimo, hermano, por lo que significa dónde será el rey. Si los judíos, que conocían muy bien el tema de la escritura, van donde los gobernantes de Tesalónica a decir que los apóstoles, los Sholiachim, están alborotando a la ciudad y que están atentando contra Roma, contra su César, contra su emperador, porque están promoviendo a otro rey. Yo me pregunto, ¿será que los discípulos, los apóstoles, los Sholiachim, estaban enseñando sobre un reinado en el cielo? Siempre hagámonos preguntas y busquemos respuesta, hermano. Porque de ser cierto el hecho de que Yeshua estaba promoviendo un reinado en el cielo, porque tendrían que perturbarse las personas o los gobernantes de acá de Tesalónica cuando alguien hable sobre un reinado en el cielo y que tiene que ver con el reinado en la tierra de César. Porque ellos están diciendo, este grupo de personas están atentando contra César porque están promoviendo otro rey. Si la enseñanza era un reinado en el cielo, no tiene por qué perturbarse nadie en la tierra, porque no están hablando de un reinado en la tierra. Entonces eso hay que entenderlo para que nosotros podamos convencernos de que realmente los discípulos estaban hablando de un reinado en la tierra, de la conformación del reino de Israel, que por cierto, sí es afectado Roma porque Israel estaba subyugado por Roma. Y si alguien se quería levantar como rey de Israel, pues lógicamente estaba atentando contra el imperio. Entonces, en ese sentido, lo que estaban enseñando, según veo yo, según comprendo yo, según lo entiendo, era un reinado en la tierra de Yeshua, no en el cielo, hermano. Entonces, como tenemos que buscar respuesta a esto, ¿verdad?, para poder asimilarlo, entonces vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 24. Porque es el mismo Shaul el que escribe esta carta a los Corintios, que muchos años antes había estado en Tesalónica enseñando lo que acá lo están acusando, de promulgar a un rey, Yeshua. Entonces vayamos a 1 Corintios 15, 24. Dice así en 1 de Corintios 15, 24. Acá habla de la venida de Yeshua, habla del reino, y dice en este verso 24, después el fin, cuando él entregue el reino a Elohim. Es decir, Yeshua dice que va a tener un reino, va a ser el rey, pero que luego va a entregar ese reino al Padre, ¿verdad? Versículo 24, 1 Corintios 15. Después el fin, cuando él entregue el reino a Elohim el Padre, cuando haya anulado todo principado, toda autoridad y todo poder, porque es necesario que él reine hasta poner a todo su enemigo debajo de los pies. El último enemigo que será destruido será la muerte. Es necesario que él reine, pero después, cuando venga el fin, va a entregar el reino al Padre. Entonces acá cabe otro entendimiento, otra pregunta que tendríamos que buscarle respuesta. ¿Será que en el cielo hay dos reyes? Porque si el reino está en el cielo, entonces tendríamos que aceptar que van a haber dos reyes en el cielo, Yahweh y Yeshua. Y eso no dice en ninguna parte de la Escritura que hay dos reyes o que existen dos reyes. Eso ni el mismo Yeshua lo dijo. Y Yahweh tampoco lo dice así. Y Shaul, que lo enseña, también lo sabía. Porque acá, cuando Shaul está enseñando, está promoviendo el reinado de Yeshua, sabía lo que había dicho Yahweh por boca de Ezequiel. Entonces vayamos para hacer un enlace entre lo que él está diciendo en 1 Corintios y lo que dijo el profeta Ezequiel, o Ezequiel, como se lo conoce en la Reina Valera. En el capítulo 34, en el versículo 23, dice este profeta, Ezequiel, al que lo traducen como Ezequiel,
Ezequiel 34:23 dice, yo levantaré sobre ella a un solo pastor. Aquí está hablando del reino de Israel. Yo levantaré sobre ella un solo pastor, mi siervo David, y él las apacentará. Él las apacentará así y será su pastor. Yo Yahweh seré Elohim, y mi siervo David será el príncipe en medio de ellos. Yo Yahweh he hablado. Entonces acá se está mostrando un reino, se está mostrando un príncipe que va a reinar sobre el pueblo de Israel, y que Yahweh será por Elohim, tanto del pueblo como del rey. Y por cierto, acá no está hablando de David, porque David ya había, muchos siglos antes había fallecido, había muerto, ya no estaba entre los hombres. Así que está hablando de la raíz, ¿verdad? Está hablando del linaje de David, que era Yeshua. Él es el que iba a estar como rey sobre el pueblo, no en el cielo, porque dice que en el cielo está constituido Yahweh como rey supremo, como Elohim. Así que mal podríamos nosotros entender que en el cielo, si el reinado de Yeshua es en el cielo, pues iban a haber dos reyes en el cielo, y eso no dice la escritura en ninguna parte. Así que entendiendo que estos judíos que alborotaron al pueblo de Tesalónica y que llevaron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades, acusarlo de que están promoviendo un reino o un rey que afecta al César. Entonces claramente nos damos cuenta que se trata de un reinado en la tierra, hermanos. Entonces la enseñanza o las buenas noticias del reino no es en el cielo, sino en la tierra. Y esto lo sabía Pablo, porque conocía muy bien los dichos de los profetas. Ahora, vayamos al versículo número 8 de Hechos 17. El pueblo y los gobernantes se preocuparon al oír estas cosas. Imagínense, los gobernantes, ¿cómo no se van a preocupar si viene Pablo y viene una comitiva a decirle a los judíos, nosotros reciban la buena noticia porque ya tenemos rey? Yeshua va a conformar una vez más el reino de Israel. Yeshua va a ser el rey supremo, el rey absoluto. Entonces imagínense, claro que se van a perturbar los gobernantes. ¿Pero por qué? Estaban anunciando un reino en la tierra. Dice, versículo número 9, pero después de obtener fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Versículo 10, entonces sin demora los hermanos enviaron a Shaul y a Silas de noche a Berea, y al llegar allí entraron en la sinagoga de los yahuditas, de los judíos. Una vez más, Shaul yendo a la sinagoga en día de Shabbat, guardando su día de reposo, su Shabbat. No es sábado, no tiene nada que ver sábado con Shabbat. Shabbat es el séptimo día. Hoy, pues, específicamente el movimiento adventista dice el sábado. Pero propiamente sábado no existía el día como sábado, porque sábado pues es dedicación a Saturno. Es el Shabbat, el séptimo día, que es celebración de Shabbat. Entonces llegaron a Berea y dice en el versículo número 11, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron el mensaje con la mayor prontitud, estudiando cada día las escrituras para verificar si estas cosas eran así. Entonces de aquí el título de este tema del día de hoy. Los de Berea son verdaderos creyentes, hermano. Eran verdaderos creyentes. ¿Por qué? Porque cuando le enseñamos a alguien que está en algún movimiento cristiano respecto de la verdad del Eterno, siempre se cierran a querer saber la verdad, o al menos a intentar verificarlo, y se llaman creyentes. Pero cuando se les habla de cumplir los mandamientos del Eterno, que están en vigencia, que es un error el decir que están anulados, ni siquiera quieren confrontarlo con la escritura. Pero fíjese que llega Shaul y su comitiva, llega Pablo, al llamado Pablo, y los de Berea, dice que fueron personas muy nobles, que los recibieron el mensaje y enseguida fueron a la escritura y día a día comenzaron a revisar si era verdad lo que Shaul les decía, que aquel que murió en Jerusalén
Yeshua era el Mashiach que habría de venir a la tierra por voluntad de Yahweh. Entonces, ellos sí fueron verdaderos creyentes. Si una persona, usted le anuncia una verdad que pues está en la escritura y ni siquiera pretenden revisarla, sino que la desechan de antemano, entonces, ¿cómo podríamos llamarles verdaderos creyentes? Si no se disponen siquiera a revisar si eso es verdad. Entonces, inclusive nosotros cuando de un principio alguien nos anunciaba la verdad, rechazaban. En ese sentido, yo me considero que no era un verdadero creyente, porque si hubiera sido un verdadero creyente me hubiera dispuesto de corazón a, pues, a verificar toda la enseñanza, a ver qué había de verdad en lo que se me estaba anunciando. Entonces, siempre con referencia del testimonio propio uno puede decir qué es lo que estaría ocurriendo en las personas, ¿verdad? Los de Berea, gente muy noble y muy acertado como ese calificativo que se les da, porque realmente pues dispusieron su corazón a entender, a saber que si era verdad lo que se le estaba anunciando. Y eso de verdad es muy noble, una persona que cuando se le anuncie una verdad quieran encontrarla, y para eso es la escritura. No es que se tiene que creer en las palabras de las personas, pero sí hay que ir a revisar la escritura para ver qué hay de verdad, como hicieron estas personas, estos verdaderos creyentes de Berea. Versículo número 12. En consecuencia, creyeron muchos de ellos, y también de las mujeres griegas distinguidas y de los hombres no pocos. Es decir, muchos hombres helenos creyeron. ¿Cuándo, hermano? Cuando revisaron la escritura. No fue porque Pablo les dijo, hay un Mashiach, Yeshua, que estaba dispuesto a venir por la palabra de Yahweh y ya creímos. No, ellos sabían la escritura, fueron y revisaron. Inclusive estos helenos que estaban en la sinagoga, ellos revisaron juntamente y llegaron al entendimiento. Es decir, no eran inventados, no eran improvisados, no eran paganos que estaban ahí en un lugar y Pablo les dijo, el que murió es Yeshua, vengan, solamente hagan una oración y digan que creen en él y ya van a ser salvos. No, hermanos, eso no ocurrió así. Eso ocurre hoy en las iglesias porque no hay entendimiento, pero eso no fue lo que ocurrió en días de Shaul, de Pablo. Exactamente, ellos tenían el conocimiento que Moshe en el capítulo número 18 de Deuteronomio había dicho que iba a venir un profeta de la talla, de la estatura de él, pero por cierto, pues con muchos atributos, con sus atributos divinos, pero él lo identificó un profeta como yo. ¿Cuál era la característica de Moshe? Un salvador, porque él fue el que fue utilizado para salvar. Y recordemos que Yahweh le dijo, tú vas a ser un Elohim, tú vas a ser un Elohim. Entonces, él fue simbolizado como un salvador. Cuando él dijo, va a venir un profeta como yo, es decir, con el perfil de él como salvador, puesto por Yahweh, era Yeshua. Lógicamente hay distancias entre Moshe y Yeshua, pues Yeshua pues tiene sus atributos divinos, ¿verdad? Incluso desde su concepción. Bien, vayamos al versículo número 3. Pero cuando supieron los yahuditas de Tesalónica que Shaul anunciaba la palabra de Elohim también en Berea, fueron allá para incitar y perturbar a las multitudes. Entonces los hermanos hicieron salir inmediatamente a Shaul para que se fuera hasta el mar, mientras Silas y Timoteo se quedaron allí. Versículo número 15. Los que conducían a Shaul lo llevaron hasta Atenas, y después de recibir órdenes para Silas y Timoteo de que fueran a reunirse con él lo más pronto posible, partieron de regreso. Versículo 16. Mientras Shaul los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Shaul ve la idolatría y dice que su corazón se enaltecía de fastidio, ¿verdad? Por ver a una ciudad entregada a la idolatría. ¿Cómo sería Shaul ante una iglesia que come cerdo, que no guarda Torá, que dice que la circuncisión él la quitó? Ya me imagino la reacción de Shaul, hermanos. Bien, estaba en Atenas Shaul, versículo 17. Por lo tanto,
discutía en la sinagoga de los yahuditas y los piadosos, recordemos siempre que veamos la palabra piadoso, o están utilizando la palabra eusebe o está utilizando el verbo sebo, ¿verdad? Sebo amai, que significa adorador, o eusebe, que significa justo, obediente. Siempre que usted vea la palabra piadoso, se refiere a eso, una persona que tiene ya conocimiento y que tiene el corazón entregado a Yahweh. Eso es un piadoso. Recordemos que el pío es una palabra en latín. Y los papas se ponían pío tal, pío cual, porque ellos se hacían justos, supuestamente. Bien, versículo 17. Por lo tanto, discutían en la sinagoga con los yahuditas, los piadosos, y todos los días en la plaza mayor con los que concurrían allí. Versículo 18. Entonces, en las sinagogas iban donde estaban los piadosos y los yahuditas. Y dice que en las plazas, como en la plaza mayor, discutía con la gente que iba allá. Versículo 18. Algunos de los filósofos epicúreos y estoicos disputaban con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Otros decían, parece ser predicador de deidades extranjeras, pues les anunciaba la buena noticia de Yeshua y de la resurrección. Entonces a ellos les llamaba mucho la atención el tema de la resurrección, hermanos, porque es un concepto filosófico, ¿verdad? Que lo vienen manejando ellos desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, acá nos habla de los estoicos, ¿verdad? Y nos está hablando de los epicúreos. Bien, entonces antes de seguir, vamos a tratar de conocer quiénes eran los estoicos y quiénes eran los epicúreos. Entonces, los estoicos era una corriente, una escuela filosófica que la levantó Zenón de Sitio, así se llamaba este filósofo, Zenón de Sitio. Más o menos 300 años antes de que nazca Yeshua. Y se llamaban los estoicos porque él daba su cátedra, sus charlas en la estoa. Estoa en griego, que significa pórtico, es decir, en el pórtico del ágora de Atenas. En Atenas había un ágora, entonces en el pórtico, en la estoa, él daba sus clases. Como se reunían en la estoa, les llamaron los estoicos. Más o menos duraron unos 850 años hasta el gobierno de Justiniano, que fue emperador, ¿verdad? Este Justiniano clausuró esa escuela filosófica. Estos estoicos, ellos estudiaban, promulgaban la ética, la lógica y la física. Es decir, la energía sobre, digamos, la adoración de la palabra y lo relacionaban con el comportamiento humano, ¿verdad? Esta era su corriente filosófica. Como era una corriente que la venían, pues, arrastrando de siglos, ellos eran, este Zenón era un pensador que traía influencia de Heráclitos, un filósofo, y que luego los famosos y llamados padres de la iglesia, aquellos que se levantaron como gestores de la doctrina de la iglesia católica, como por ejemplo el caso de Tertuliano, como el caso de Calvino, como el caso de Erasmos, como el caso de Jerónimo. Ellos promulgaban estas teorías filosóficas y las promulgaban en las iglesias católicas, tanto que en el canon de ellos pues estaba esta doctrina filosófica de los estoicos. Justiniano, por ejemplo, los llamaba a ellos Soape Noster, que significa uno de los nuestros. Es decir, Tertuliano decía que los estoicos, los que practicaban ese adoctrinamiento filosófico, era uno de los nuestros, decía Tertuliano. Es decir, los consideraba parte del cristianismo católico, este Tertuliano, que por cierto pues era totalmente pervertido, ¿verdad? Lo mismo que Erasmos. Y los epicuros, hermanos, es un sistema filosófico
que tuvo lugar su nombre porque quien era su principal exponente era Epicuro de Samos. Así se llamaba este filósofo que dio pie a esta escuela filosófica de los epicuros. Epicuro de los Samos, que era el que promulgaba la ataraxia. Él promulgaba la ataraxia, hermano. ¿Qué es la ataraxia? Es la ausencia del dolor o la ausencia de la turbación. ¿En qué radicaba todo esto? Este pensamiento filosófico. En separar el dolor del cuerpo por medio de los placeres carnales. Es decir, él decía que para ausentar el dolor, la mejor forma era tener placer en el cuerpo, que el cuerpo se llene de todos los placeres que desee para que de esa manera se ausente el dolor. Esa era la teoría filosófica de este Epicuro, que dio paso a esta corriente filosófica de los epicuros. Esta academia tuvo posterior el nombre de El Jardín. Seguramente los que han estudiado filosofía y psicología pues van a conocer todos estos pasos filosóficos que duró más o menos hasta el siglo... Empezó en el siglo IV antes de Yeshua y más o menos tuvo una influencia en el mundo alrededor de unos 8 o 9 siglos. Entonces, pero su principal, digamos, pensamiento filosófico era más dedicado al placer de la carne, dándole rienda suelta a todos los instintos carnales, para supuestamente de esa manera separar el dolor y la turbación. Es decir, la única forma de que usted separe el dolor de su cuerpo era entregándose a los placeres de la carne. Eso eran pensamientos totalmente helénicos, traídos de escuelas filosóficas de muchos siglos atrás. Bien, ahora sí, ya vamos a continuar en el versículo número 19 para saber más o menos con quién se estaba enfrentando Pablo, ¿verdad? ¿Con quién se estaba enfrentando Pablo? Con personas que tenían ese tipo de pensamientos, personas que estaban investigando sobre la ciencia, sobre la energía, que eran los estoicos, ¿verdad? Sobre la energía, sobre la lógica, sobre el comportamiento humano, pero basado en la adoración de las deidades. Y los epicuros que estaban en su discusión con que para alejar el dolor, para no sentir aflicción en la carne, simplemente denle rienda suelta a sus placeres, a los placeres que la carne determina. Entonces Pablo comienza a discutir con ellos y por eso nosotros luego vamos a ver que en las cartas a los Corintios, a los Gálatas, Pablo comienza a escribir todo esto que enseña de no la fornicación, de no el adulterio, de no el yugo desigual, es porque él vio el desenfreno de estas corrientes filosóficas. Por eso es que ya nosotros entendemos luego cuando analizamos las cartas de Pablo, por qué es que él escribe de esa manera, hermano. Entonces por eso es importante el análisis profundo de la escritura. Versículo 19. Dice, ellos lo llevaron y lo condujeron al Areópago. El Areópago era un santuario donde se reunían a discutir estos filósofos. Diciendo, podemos saber qué es esta nueva enseñanza de la cual hablas, versículo 20. Pues traes a nuestros oídos algunas cosas extrañas. Entonces fíjese usted, si fuera verdad lo que dice, por ejemplo, el movimiento cristiano, nosotros siempre hablamos del cristianismo, aunque las personas piensan que tenemos algo en contra del cristianismo, no tenemos nada en contra de las personas que están en el movimiento cristiano, sino del sistema, que es un sistema satánico erróneo, aunque a muchos les duela y aunque a muchos, como algunos en algún momento han comentado, que es una crueldad llamarlos de esa manera, pero el sistema es satánico, hermanos. Y nosotros acabamos de escuchar, y lo pueden ver ustedes en la historia, que los llamados padres de la patria incluso tomaron de estas corrientes filosóficas y las aplicaron en sus dogmas, en sus cánon católicos. Y todo eso hasta Calvino, que fue luego uno de los promulgores de la rebeldía cristiana, cuando luego de Martín Lutero, ¿verdad? Y conformaron las corrientes cristianas evangélicas, los llamados protestantes,
Este Calvino también estaba inmerso en ese movimiento de pensamiento filosófico. Entonces, todo empieza en el cristianismo es con el pensamiento filosófico. Por eso es que hay muchas libertades, ¿verdad? Por eso es que no quieren saber nada de la Torá. Y la encasillan como ley, diciendo que es algo que es muy difícil de llevar, porque lo que quieren es una libertad corporal, ¿verdad? Para hacer lo que mejor le plazca a la carne. Bien, en ese sentido, por eso, si nos profundizamos en la carta de Pablo, vamos a entenderlo perfectamente a Pablo cuando él quiere evitar precisamente que los creyentes estén inmersos en esta condición, que sean influenciados. Lo que tenemos que entender, hermanos, es en qué tiempo escribe Pablo, qué experiencia está viviendo, qué es lo que está entendiendo, para luego advertir a los creyentes para que no caigan en esta situación. En muchas de sus cartas, Pablo, no habla en contra del legalismo judío todo el tiempo, no, habla también de estas corrientes filosóficas. Por ejemplo, en el libro de Romanos, usted claramente va a entender, cuando en el capítulo 1 habla de estas corrientes filosóficas que le dieron rienda suelta a sus placeres carnales, que en vez de adorar a Yahweh en espíritu, lo que él dice, lo que hicieron las personas, los pueblos, el mundo entero, es crear imágenes para adorarlas, de personas, de reptiles, de animales. Entonces, todo esto son las corrientes, que ya la vamos a ver acá en este verso que vamos a leer. Esas eran las corrientes filosóficas adoradoras de imágenes, ¿verdad? Satanistas, hermanos. Entonces, eso hay que tenerlo claro, muy claro, porque de esa manera vamos a comprender lo que realmente se escribió, lo que Pablo realmente enseñó. Hechos de los Apóstoles, hermano, es fundamental para el estudio y para conocer la verdad. Bien, acá yo. Tenemos en el versículo número 20, nosotros vemos que acá dice, estamos leyendo Hechos 17, el verso 20 dice, le dicen los filósofos a Pablo cuando lo llevan al Areópago, dice, pues traes a nuestros oídos algunas cosas extrañas, así que queremos saber qué significa eso. No tenían idea de la Torá, hermanos, porque si hubieran tenido por lo menos idea de la Escritura, ¿verdad? Ellos no le iban a decir a Pablo, no sabemos qué hablas, traes cosas extrañas, no sabemos de qué estás hablando, ¿verdad? Entonces, no es que Pablo iba y se paraba delante de cualquier persona y le hablaba de Yeshua y la persona se convertía solo porque Pablo le dijo Yeshua murió y ese era el Hijo de Dios. No, porque para ellos la palabra Elohim no tenía valor, porque ellos tenían sus deidades, sus Zeus, sus dioses, y son muchos, y ya lo vamos a ver, versículo 21, dice, todos los atenienses y los forasteros que vivían allí no pasaban el tiempo en otra cosa que en decir y oír la última novedad, es decir, se la pasaban de conversación en conversación, una especie de periodismo o chisme, ¿verdad?, de todo lo que había ocurrido, y querían saber las novedades del día, como el Facebook, ¿verdad?, que es el que le da las novedades del día. Si no, pregúntele a Facebook. Versículo 22. Entonces Shaul se puso de pie en medio del Areópago y dijo, hombres atenienses, en todo detalle percibo que ustedes son muy religiosos. Ustedes son personas religiosas. Y ser religioso no es ser un amante de Yahweh, hermanos. Ser religioso no es ser un conocedor de la palabra del Eterno. Ser religioso es estar inmerso en doctrinas de hombres que no tienen nada que ver con Elohim. Esos son los religiosos. Versículo 23. Pues mientras pasaba y miraba sus monumentos sagrados, imágenes sagradas, entonces no eran amantes de Yahweh, no eran conocedores de Yahweh, eran religiosos. Estaban inmersos en sus doctrinas filosóficas adorando imágenes aborrecibles. Si usted lee, le recomiendo que lea Romanos capítulo 1 y usted se va a enterar de qué se está refiriendo acá Pablo. Entonces, verso 23. Pues mientras pasaba y miraba sus monumentos sagrados, la Reina Valera creo que dice imágenes, hallé también un altar en la cual está escrito al Todopoderoso Desconocido. Pues a ese es que ustedes honran sin conocerlo,
Específicamente las palabras de Pablo son valederas y nos sirven para entender, hermano, que cuando Pablo predicaba en una sinagoga o en un lugar de reunión los días de Shabbat y dice que ellos se convertían, no eran cristianos los que se convertían, eran personas creyentes en Yeshua, era la oveja perdida de la casa de Israel. Y si era algún extranjero que se convertía, pues ese extranjero ya estaba viviendo como israelita, guardando la Torá, aunque sea la Torá con legalismo rabínico, que fue lo único que conocieron en esa época, porque recién ellos están aclarando que lo que los rabinos enseñaban estaba lleno de levadura y que tenían que sacar la levadura y creer en Yeshua, que él era el que vino a interpretar correctamente la Torá y que siguiendo sus pasos, siendo como él, se va a alcanzar la salvación. Eso es lo que estaba haciendo Pablo y eso es lo que entendemos acá. Está claro, hermano. Aquí no hay confusión, aquí hay rebeldía. Cuando una persona no quiere entender, no quieren ser verdaderos creyentes como los de Berea, sino que quieren ser rebeldes, hermano. Ojalá y la rebeldía le dure poco como me duró a mí cuando me empezaron a enseñar estas cosas, ¿verdad? La verdad. Pero difícil y triste sería que las personas continúen en su rebeldía y no quieran aceptar la verdad. Bien, versículo 23. Pues mientras pasaba y miraba sus monumentos sagrados, hallé también un altar en el cual está escrito al Todopoderoso desconocido. Pues a ese que ustedes honran sin conocerlo, a ese yo les anuncio. Ahora veamos el desenlace. Para aquellos que dicen, no, Pablo solamente enseñaba y ya se convertían a Jesucristo y listo. Y así es en la iglesia. Venga y confiese en su corazón que Jesucristo murió por salvarlo y ya está salvo. Ahora vamos a ver lo que pasó en esa, entre comillas, conversión que nunca existió. Versículo 17, estamos en el capítulo 17, de hecho vamos al verso 24. Dice, ese es el Todopoderoso que hizo el mundo. Mira esa exposición que le va a hacer Pablo, que yo pienso que sería bastante convincente para cualquier persona el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque hoy ya sabemos que existió el Dios de Israel, que se llama Yahweh, pues en la religión le dicen otro nombre, pero sí sabe el mundo que existió el Dios de Israel, que fue el creador de todas las cosas, pero esto no sabían, ¿verdad? Es decir, sus padres no se lo enseñaron, y eran hombres adultos que no sabían. Y miren la exposición que hace Pablo, y vamos a ver si se convierte. Hoy en día alguien escucha una exposición así y le aseguro que le doblega el corazón, pero veamos lo que pasó acá. Verso 24. Dice, ese es el Todopoderoso que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Y como es soberano del cielo y de la tierra, él no habita en templos hechos por manos de hombres. Verso 25. Ni le sirven manos humanas como si necesitara de algo, porque él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Verso 26. De uno solo ha hecho toda la raza. De uno solo ha hecho toda la raza. Toda la raza de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Él ha determinado de antemano el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Verso 27. Para que busquen a Yahweh, a ver si de alguna manera, aunque sea a tientas, palpan y lo hallan, aunque a la verdad él no está lejos de ninguno de nosotros. Verso 28. Porque en él vivimos, nos movemos y somos. Como también han dicho algunos de sus poetas. Fíjese que no dice algunos de sus profetas. Creo que por ahí en alguna escritura, no estoy seguro, parece que yo escuché, como dicen algunos de sus poetas, pero de pronto me puedo estar equivocando. Bien, pero acá dice, como dicen algunos de sus poetas, porque también somos linaje de él. Aquí está hablando de Adán, ¿verdad? Verso 29. Por lo tanto, si somos linaje de Elohim, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, o a escultura de arte, imaginación humana. Entonces, les está enseñando porque ellos estaban llenos de imágenes. Verso 30. Por eso, aunque antes Yahweh pasó por alto los tiempos de la ignorancia, en este tiempo manda a todos los hombres, en todos los lugares, que se arrepientan, que hagan teshuvá, que regresen. Usted cada vez que escuche la palabra traducida, arrepiéntanse, o arrepentimiento, está hablando de la palabra hebrea sheva,
conjugada es teshuvah, que significa arrepentirse, regresar, retornar. ¿Pero de dónde, hermano? De donde nunca se debió salir, desde el punto de partida de la enseñanza de Yahweh, de la palabra de Yahweh. Regresen a la palabra de Yahweh. Fíjense ustedes que este grupo de personas no conocía la Torá. Estamos hablando de personas que se dedicaban a entender el pensamiento filosófico humano. Pero él les dice, arrepiéntese. ¿Por qué si no tenían Torá? Porque, como dice en el libro de Romanos, Yahweh desde el principio se dio a conocer. Así dice el capítulo 1 del libro de Romanos. Yahweh desde el principio se dio a conocer a la humanidad. Yahweh dio Torá todo el tiempo, hermano. Desde el libro de Génesis viene dando Torá. Todo lo que manda que se haga, como lo que le dijo a Adán, no tomarás del árbol del conocimiento del bien y del mal, eso se llama Torá, eso se llama mandamiento. Y si quieren, llámenlo ley, pero desde ahí empieza. Entonces les dice, arrepiéntanse. ¿A qué? Ellos no tenían Torá, entonces no van a retornar a Torá, pero sí van a retornar a la palabra del Eterno. Y la palabra del Eterno, conocida por toda la humanidad desde el principio, era hacer la voluntad del Eterno, y una de las cosas y razones principales era no adorarlo en imágenes. Entonces, predicadores hubieron todo el tiempo, hermano, todo el tiempo, porque aquellos a los que Yahweh les habló, ellos daban testimonio de la verdad de Yahweh y eran predicadores o emisarios, anunciadores de la palabra de Yahweh, como el caso de Noé, y mucho antes del diluvio, como el caso de Enoc. Así que predicadores hubieron. Las personas no quisieron obedecer a la voluntad del Eterno. Entonces vemos claramente que les está diciendo arrepiéntase, es decir, no hagan lo que están haciendo. Ya les dio una exposición de la verdad de Yahweh, de que Él no es imagen, de que Él es el creador de los cielos y la tierra, y que no necesita un santuario, ni necesita nada hecho por manos de hombre. Él necesita los corazones de las personas. Y ahora, ¿qué ocurrió? Tremenda exposición de Pablo, hermano. Si yo les cuento esto, yo mismo me estremezco de lo que Pablo había dicho. Ya me imagino otra persona que escuche a Shaul hablar de esto, entonces seguramente se le va a estremecer el corazón. Pero veamos qué pasó con estas personas. Versículo 31. Dice, por cuanto ha establecido un día en el que va a juzgar al mundo con justicia por medio del hombre a quien ha designado, dando fe de ello a todos al resucitarlo de entre los muertos. Verso 32. Cuando lo oyeron mencionar la resurrección de los muertos, unos se turbaban, pero otros decían, te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Imagínense. Cuando él ya habló de que hubo, que Yahweh envió a un emisario, a Yeshua, para que por medio de su resurrección exista salvación, se pararon, o si estaban parados, se disolvieron, le dijeron, bueno, en otra ocasión, ya nos turbaste, ya otra ocasión te escuchamos. Sí, no hubo, de parte de ellos al menos, no hubo conversión, no se arrepintieron, no quisieron saber nada. Versículo 33. Así fue que Shaul salió de en medio de ellos. Verso 34. Pero algunos hombres se juntaron a él y creyeron. Entonces, hubo un grupo de personas que escucharon la exposición de Shaul. Escucharon que Shaul hablaba de un Elohim, del creador de los cielos y de la tierra, que no necesita del santuario, del areópago donde ellos estaban, y que a él hay que honrarlo, venerarlo en espíritu, no por conocimiento humano, sino por la palabra del Eterno. Y dice que entre ellos estaba Dionisio, quien era miembro del areópago, y una mujer llamada Damaris, y otros que estaban con ellos. De aquí es donde sale Dionisio, que era parte de las personas que estaban aquí en el areópago. Si Dionisio era un heleno, si era oveja perdida de la casa de Israel, pues no lo podemos determinar. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es que al escuchar la palabra del Eterno, su corazón se convirtió a la verdad. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos entender qué pasó con Dionisio y con esta Damaris? Yo me iría al capítulo número 10 de Juan, cuando Yeshua dice, los que son míos van a escuchar mi voz y me van a seguir.
Y él decía en el libro, en el capítulo 17 de Juan, que cuando escuchen a los discípulos, lo van a escuchar a él. Entonces, ya les di tu palabra, les dice él cuando ora por sus apóstoles. Ya les di tu palabra y ellos la han guardado. Y ellos iban a ser los que iban a promulgar la palabra, ¿verdad? Entonces, los discípulos iban a hablar y iban a escuchar la voz de Yeshua, pues la palabra de Yeshua estaba en ellos. Y las ovejas perdidas de la casa de Israel iban a escuchar a su pastor, a su roe, por medio de sus emisarios, iban a ir al rebaño, iban a ir a su redil. Bueno, hermanos, eso es lo que les traía para el día de hoy. Aquí terminamos el capítulo número 17 del libro de los Hechos. Y para la próxima semana, pues ya el que continúa, vamos a seguir indagando en este libro que me parece fabuloso, hermano, para entender realmente el concepto de la verdadera enseñanza de los discípulos, de los llamados apóstoles, que no es como lo dice la doctrina tradicional del cristianismo, totalmente divergente a la verdad. Bendiciones para todos ustedes, hermanos, en los diferentes países, que Yahweh los bendiga. Y la próxima semana, pues, estaremos, si Yahweh lo permite, con el programa En Busca de la Verdad y con un estudio que tenemos preparado para ese día. Bien, hermanos, que tengan un feliz inicio de semana. Shavuot Tov para todos ustedes. Bendiciones, hermanos.